Hola mis amigos y amigas, qué gusto me da poder saludarlos una vez más en Noticias desde el Centro. Qué bueno que están con nosotros la tarde de hoy miércoles ya 2 de diciembre del 2020. Cuando se han ido 337 días, le restan a este año únicamente 29 días. Estamos en la semana número 49. Hoy están de plácemes las personas que llevan por nombre Viviana, Anselmo y Aurelia. Para usted que lleva cualquiera de estos nombres, hoy está usted de manteles muy largos festejando su onomástico. Además, si usted nació un 2 de diciembre, hoy celebra usted su cumpleaños. También muchas, pero muchas felicidades. Si celebra cualquier acontecimiento social, reciba nuestras más sinceras felicitaciones. Los saludamos desde el centro de la República Mexicana, desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado. Desde aquí les enviamos un fuerte, pero muy fuerte abrazo a todos quienes están de plácemes en este día. Yo les invito para que nos acompañen a través de nuestras páginas. Estamos en YouTube, estamos en Twitter, en Facebook e Instagram. A nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Saludo a todos mis amigos que nos acompañan en los diferentes estados de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Transmitimos vía internet desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo. Gracias, muchísimas gracias porque nos acompaña esta tarde. Saludo a mis amigos que conforman la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, por sus siglas FINEC. Gracias, saludos a mis amigos aquí en el Bajío, a quienes forman parte de esta gran organización FINEC. Vamos a las noticias. El pronóstico del tiempo para Matamoros el día de hoy. En Matamoros la temperatura máxima estará en los 26 grados centígrados, la mínima en los 11 grados centígrados. La sensación térmica en los 15 grados centígrados, hay un 15% de probabilidades de lluvia. La temperatura en estos momentos en Matamoros, 28 grados. Por cierto que hoy arribó al norte y noreste de nuestra república un nuevo frente frío. Por eso hay descenso de temperaturas por allá en Matamoros. Mientras tanto, aquí en León le informo sobre las condiciones climatológicas. La temperatura máxima aquí en León estará en los 25 grados centígrados, la mínima en los 7 grados centígrados. Hoy amanecimos también con una mañana muy fresca aquí en León. La sensación térmica en los 9 grados centígrados. Y será un día soleado aquí en León. No hay pronóstico de lluvias. La temperatura en estos momentos en los 26 grados centígrados. Déjeme informarle que en Matamoros, el día de hoy, el sol salió a las 7 de la mañana y se oculta a las 5 de la tarde con 38 minutos. En Matamoros hay calma. La humedad relativa 89%. La presión atmosférica está en los 1016 milibares por allá en Matamoros. Y aquí en León hay calma. La humedad relativa 89%, la presión atmosférica está en los 1025 milibares. El sol salió a las 7 de la mañana con 8 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 4 minutos. Son las condiciones del tiempo aquí en León. Hay calma, no soplan vientos en León, Guanajuato. Le informo que en Monterrey la temperatura máxima estará en los 23 grados centígrados, la mínima en los 7 grados centígrados. La sensación térmica por allá en Monterrey en los 9 grados centígrados. La temperatura en Monterrey es de 26 grados centígrados. Hay calma también en Monterrey, no soplan vientos. La humedad relativa en 47%. La presión atmosférica en Monterrey, 1016 milibares. En Monterrey el sol salió a las 7 de la mañana con 11 minutos y se oculta a las 5 de la tarde con 50 minutos. Son las condiciones climatológicas
para diferentes municipios de nuestro país. Las noticias, lo que se publica hoy en los diferentes diarios que circulan a nivel nacional. El Seguro Social, el ISSSTE, el INER piden más dinero ante la pandemia. Además, AMLO dice, se sentaron ya bases para transformar a México y convierten planta sucia a sucísima, dice López Obrador. El Seguro Social, el ISSSTE, el INER retomaron solicitudes para obtener recursos que destinarán a la compra de equipo médico para el tratamiento de pacientes con COVID-19. Esto lo indica el Universal en uno de los temas de portada. Piden ver pandemia como desastre natural y requieren más dinero, publica el Universal. 3 días antes de que México alcanzara los 100,000 muertos, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas INER pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 64.7 millones de pesos para la compra de equipo e instrumental, indica el Universal. El Instituto Mexicano del Seguro Social, allá en Sonora, solicitó 33,5 millones de pesos para la compra de una unidad de atención ambulatoria COVID-19 en Agua Prieta, y el ISSSTE trabaja en la compra de equipo médico para las unidades de primer y segundo nivel de atención médica para el 2021. ¿Qué más publica el Universal en sus páginas hoy? COVID-19 no nos ha rebasado, dice en su informe AMLO. Enfermos en Tijuana hacen fila para que los atiendan. El ARER participó en asesinato de empresario francés en la Ciudad de México. Saturados 5 de 6 hospitales de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México. Reforma publica, convierten planta sucia a sucísima. La Comisión Federal de Electricidad mantiene en Petacalco una central sucia e ineficiente en desdén del uso de energías limpias, señala Reforma. La central está parada desde hace 2 semanas debido a que la Comisión Federal de Electricidad decidió no alimentarla con carbón importado. El carbón importado es carísimo, alegó Manuel Bartlett en su comparecencia ante diputados el pasado 27 de octubre, pero la alternativa de abastecimiento será el combustóleo, igualmente contaminante y sobre todo muy caro, dice Reforma. No nos rebasa pandemia y me apoya el 71%. Esto dice AMLO. El mar es un basurero, dice Reforma. Pide Chihuahua desaforar a morenista ligado a Duarte. Temen restauranteros denunciar amenazas. Esto también se publica hoy en las páginas de Reforma. La Jornada publica, AMLO dice, se sentaron ya bases para transformar a México. Tras implementar como eje de su gobierno el combate a la corrupción y la austeridad, reseña La Jornada, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el ahorro de 1.300.000 millones de pesos en compras y contratos en los 2 primeros años de su administración. Además de reducir al mínimo el robo de combustibles y disminuir drásticamente la defraudación fiscal y otras prácticas dañinas que proliferaban en la hacienda pública en el antiguo régimen, dice López Obrador. Nuevo récord en remesas, 33.564 millones de pesos, o de dólares mejor dicho, en tan solo 10 meses. Variopintas posturas sobre los avances y los retos del presidente. Milenio publica,
Me apoyan 7 de cada 10. Con eso tenemos, dice AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, aunque no todo es perfecto, 7 de cada 10 mexicanos respaldan su gobierno y quieren que continúe al frente de la presidencia. Al ofrecer un mensaje por su segundo año como jefe del Ejecutivo, indica Milenio, dejó en claro que no aspira al pensamiento único, ni al consenso, por lo que es legítimo y normal que exista oposición a su proyecto. ¿Qué más publica Milenio? Ciudad de México, durante la emergencia, 40,000 muertos en domicilios. Milenio a fondo, la infamia, el grupo invisible en medio de la debacle por COVID-19. Con 3 ingresos en prisión y penas saldadas, supuesto asesino del empresario francés. Compromisos que no se cumplirán, también publica Milenio en su edición de este día. En las páginas del periódico Excelsior se publica: no todo es perfecto, pero ya están las bases, dice el presidente. El presidente López Obrador aseguró que 2 años de aplicar la política de austeridad, reseña Excelsior, han permitido al gobierno un ahorro de 1.300.000 millones de pesos que han sido invertidos en programas sociales, proyectos de infraestructura y para afrontar la pandemia de COVID-19. ¿Y qué más publica Excelsior? Vacunación en México podría iniciarse este mismo año. Atletas ponen en alto a México. La iglesia pasa la charola. Caen 3 más por asesinato del empresario francés. Esto publica también en sus páginas el día de hoy el periódico Excelsior. El Financiero publica: están sentadas las bases de la 4T, dice AMLO. En 42 minutos, reseña El Financiero, el presidente López Obrador resumió 2 años de gobierno con autoelogios y 97 compromisos que, aseguró, ya se cumplieron. Un fuerte respaldo a las Fuerzas Armadas, críticas a la oposición conservadora y al sistema de salud que le heredó el neoliberalismo. Dejó como pendientes solo 3 promesas de campaña, 3 delitos de alto impacto sin zanjar: homicidio, feminicidio y secuestro. Y puso sobre la mesa la vacuna contra el COVID-19. El Economista publica: Reino Unido se convierte en el primer país en aprobar la vacuna de Pfizer y BioNTech. Primeras dosis de la vacuna de Pfizer contra COVID-19 antes de terminar este año, dice López-Gatell. Tipo de cambio ayudó a que deuda disminuyera 11.9 billones de pesos en el mes de octubre. También publica El Economista: AMLO quita promoción y aumenta fiscalización del comercio exterior. Consulta desviaría atención sobre comicios, dice El Economista. El trabajo doméstico de las mujeres no es pagado, pero sí tiene precio. Cada mujer recibiría 62.28 al año. Diputados alargan de trámite reforma en outsourcing. Mayor fiscalización a contribuyentes ha salvado los ingresos del gobierno, publica también El Economista en su edición de este día. Estas son las noticias que usted podrá leer más ampliamente en las páginas de los principales diarios que circulan a nivel nacional. Busque su periódico en su puesto de periódicos y revistas favoritos instalados a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Los números sobre el coronavirus en México.
hay 1.122.362 casos acumulados. Las defunciones ya son 106.765. Son los números con relación a la epidemia del coronavirus en nuestro país. Por allá, en el Reino Unido, se convierte en el primer país del mundo en aprobar la vacuna Pfizer y BioNTech. El Reino Unido se convirtió este miércoles en el primer país del mundo que aprueba la vacuna de Pfizer y BioNTech, un paso histórico en la lucha contra el COVID-19 que sigue batiendo récords de mortalidad en los Estados Unidos. El Reino Unido se convirtió hoy miércoles en el primer país que aprueba la vacuna de Pfizer y BioNTech. El gobierno británico anunció que la vacuna cumple estrictas normas de seguridad y eficacia. Estará disponible a partir de la próxima semana en el país más castigado de Europa, con 59.000 muertes confirmadas por coronavirus. La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios británica aseguró que pese a la rapidez de su aprobación, esta se hizo respetando todos los protocolos y sin precipitación. La luz verde del regulador británico es un momento histórico, según el presidente del laboratorio estadounidense Pfizer, Albert Bourla, que desarrolla este proyecto con el alemán BioNTech. Esta es una noticia fantástica, tuiteó por su parte el primer ministro británico Boris Johnson el día de hoy. Mientras tanto, el Interjet, mejor dicho, no el Internet, sino Interjet, es la compañía de aviación en México, tiene 4 días ya sin volar. Con cuarto día consecutivo, Interjet canceló el día de hoy, o el día de ayer, mejor dicho, 1 de diciembre, sus vuelos por falta de pago de turbocina a aeropuertos y servicios auxiliares. En el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fueron 17 las operaciones programadas que no realizó, de las cuales 8 tendrían como destino Cancún, 3 Guadalajara y Monterrey. La aerolínea no ha hecho ninguna comunicación a los pasajeros afectados en sus medios de comunicación. Hasta la tarde de ayer, 1 de diciembre, en ASA se informó que Interjet no había informado y hecho los pagos para poder volar hoy miércoles, como está en el acuerdo entre las partes, aunque puede hacerlo antes de que suministre el combustible, porque los autotanques y los dispersadores cuentan con terminales para hacer el cobro. El pasado lunes, la Profeco informó que en los 3 días de cancelación que la aerolínea atribuyó a necesidades operacionales, se afectaron 3.756 pasajeros relacionados con 62 vuelos y que ellos dieron asesoría para la protección de sus derechos a 69 consumidores. Esto es lo que pasa en la aerolínea Interjet, que ya tiene 4 días sin volar, dicen las noticias de esta tarde. AMLO quita promoción y aumenta fiscalización al comercio exterior. Además del fin de ProMéxico, se monitorea constantemente a los contribuyentes que operan bajo programas como el IMEX. El presidente López Obrador ha reducido la promoción y ha aumentado la fiscalización del comercio exterior entre sus principales acciones en el sector durante sus primeros 2 años de gobierno. Defensivamente, logró sortear las políticas del presidente Donald Trump en 2 vertientes: la eliminación de aranceles a las importaciones estadounidenses de acero y aluminio de México, tras imponer represalias, y la aprobación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, sobre todo con ciertas concesiones
en materia automotriz y laboral. Otros 3 sucesos destacaron: la fallida candidatura de Jesús Seade a la dirección general de la Organización Mundial de Comercio, el seguimiento de negociaciones de tratados comerciales pendientes y la no policitación por parte de López Obrador del comercio internacional, en especial durante las negociaciones del TECMEC. Entre 2013 y 2018, ProMéxico, un fideicomiso público anteriormente supervisado por la Secretaría de Economía, atrajo 87.932 millones de dólares en inversiones plurianuales, generando 316.067 empleos, promoviendo 5.028 proyectos de exportación y habilitando 288 proyectos para producir u ofrecer bienes y servicios en mercados extranjeros. Pero en mayo del 2019, ProMéxico se disolvió y el fideicomiso transfirió sus responsabilidades de la Secretaría de Economía a la Secretaría de Relaciones Exteriores, con menores recursos asignados. En otra arista, el Gobierno de México implementó un programa de trabajo enfocado en aumentar la eficiencia recaudatoria y la cobranza sin necesidad de judicialización, el cual ha requerido de un trabajo coordinado entre las diversas áreas del Servicio de Administración Tributaria. En el periodo enero-septiembre de este año, mediante este programa, se recaudaron 254.100 millones de pesos, los cuales consideran diversas acciones de grandes contribuyentes, fiscalización, comercio exterior, recuperación de cartera y acciones de vigilancia del cumplimiento de obligaciones. Singapur autoriza la venta de carne de pollo artificial. La carne artificial de pollo podrá ofrecerse próximamente en los restaurantes de Singapur, después de que las autoridades locales dieran su luz verde a la propuesta, una primicia mundial, según la empresa estadounidense que creó este proyecto. La carne artificial de pollo podrá ofrecerse próximamente en los restaurantes de Singapur, después de que las autoridades locales dieran su luz verde a la propuesta, una primicia mundial, según la empresa estadounidense que creó el proyecto. Eat Just, que trabaja en esta idea de carne de laboratorio cultivada a partir de células animales, anunció que sus trozos de pollo habían sido autorizados a la venta por la Agencia de Seguridad Alimentaria de la ciudad, estado del sudeste asiático. Esto es un avance para la industria alimentaria mundial, destacó en un comunicado recibido el miércoles, cuando muchas empresas están buscando formas de producir carne con menor impacto ambiental. El producto ha sido declarado apto para el consumo en las cantidades previstas y ha sido autorizado a la venta en Singapur como ingrediente del nuggets Eat Just, añadió la agencia. El consumo de carne en el mundo debería aumentar 70% en el año 2050 y, según los científicos, esta tendencia es una de las causas del cambio climático. Está usted en Noticias desde el Centro. La Organización Mundial de la Salud endurece sus directrices sobre el uso de cubrebocas en zonas con COVID-19. La gente que vive en áreas donde se está propagando el COVID-19 debería llevar siempre cubrebocas en las tiendas, lugares de trabajo y escuelas que carezcan de una adecuada ventilación, dijo hoy miércoles la Organización Mundial de la Salud. La gente que vive en áreas donde se está propagando el COVID-19 debería llevar siempre cubrebocas en las tiendas, lugares de trabajo y escuelas que carezcan de una adecuada ventilación, dijo hoy miércoles
la Organización Mundial de la Salud. Si no pueden mantener una distancia física de al menos 1 metro, las personas en esos lugares interiores, incluidos niños y estudiantes de 12 años o más, deberán llevar también cubrebocas, incluso aunque los espacios estén bien ventilados, indicó en la actualización de sus directrices. También deberían usar mascarillas al aire libre si no se puede mantener el distanciamiento físico, añadió. La portavoz de la organización, Margaret Harris, dijo que las recomendaciones implican algunos de los mayores cambios en su guía sobre el uso de mascarillas y consejos actualizados desde el pasado mes de junio. Si se encuentra en interiores, a menos que se haya avalado que la ventilación es adecuada, la organización aconseja que el público en general use mascarillas no médicas, independientemente de si se puede mantener una distancia física de al menos 1 metro, dice la organización. También recomendó el uso universal de cubrebocas en todas las instalaciones de atención médica, incluidas las zonas comunes, como son cafeterías y salas de personal. Y por otra parte, déjeme informarle que España en noviembre registra su peor aumento del desempleo desde el año 2012. Fuertemente impactada por la pandemia del COVID-19, España registró en noviembre pasado un aumento de más de 25,000 desempleados, la peor cifra en este mes desde hace 8 años, indicó hoy miércoles el Ministerio de Trabajo en España. En total, alrededor de 3.85 millones de personas están registradas oficialmente en las oficinas de desempleo, 653,000 más que en años anteriores, lo que supone un aumento del 20.4%. El ministro de Trabajo en España no ofrece una tasa de desempleo, sino que lo hace al Instituto Nacional de Estadística, cuyos cálculos sirven de referencia en el país. A finales del tercer trimestre, la tasa era del 16.26%. En noviembre pasado, mes marcado por el aumento de las restricciones para frenar la segunda ola del coronavirus, 25,269 personas se registraron en las listas de desempleo, según el ministerio. Otras 746,900 se encontraban todavía en los planes de desempleo parcial habilitados por el gobierno a comienzos de la crisis para evitar despidos masivos durante el confinamiento. Estos planes, que han llegado a proteger alrededor de 4 millones de trabajadores en el punto álgido de la crisis, se prolongaron hasta finales de enero tras un acuerdo entre gobierno, patronal y sindicatos. En el segundo trimestre, la pandemia destruyó 1 millón de empleos en España, con un tejido productivo muy dependiente del turismo y los servicios. De hecho, su economía será de las más castigadas por el COVID-19 y según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, España sufrirá un retroceso del 12.8% del Producto Interno Bruto este año. Son las noticias desde España. Está usted en Noticias desde el Centro. Gracias por acompañarnos. El gobierno amplía la cobertura en salud, pero reduce el gasto per cápita en 33%. El Ejecutivo busca elevar la cifra de personas que puedan acceder a servicios gratuitos, pero un estudio advierte que el gasto en la materia pasará de 3,607 pesos por persona en 2020 a 2,602 en el 2021. Un sistema de salud como el Dinamarca, eso prometió el presidente López Obrador en 2019, previo a la llegada al país de la pandemia de COVID-19 y con la esperanza de que en un año el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI,
que sustituyó al Seguro Popular, diera sus primeros resultados. El plan del gobierno federal es brindar atención y medicamentos gratuitos a toda la población sin seguridad social. No obstante, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria alerta sobre que si bien se propone ampliar de 55 a 72 millones la población potencialmente beneficiaria de servicios de atención general, sin considerar padecimientos que requieren especialización. El aumento al presupuesto no es el correspondiente, pues para 2021 se prevé una reducción del gasto per cápita anual de 33%, al pasar de 3,607 pesos en el 2020 a 2,602 en el 2021. Judith Méndez, coordinadora de Salud y Finanzas del CIEP, señala que desde el Ejecutivo no se estudiaron fuentes de financiamiento para lo que estaba ofreciendo sobre ampliar la cobertura en afiliación y frente a enfermedades. Lo que estamos viendo con el INSABI ofrece ampliación en población, en los servicios y atención en medicinas, sin ir de la mano con aumento de presupuesto, señala a Expansión Política. La expectativa era que inmediatamente después de que desapareció el Seguro Popular y el INSABI comenzó a funcionar, incluso sin reglas de operación ni convenios con los estados para saber cómo iban a coordinarse. Atención y los servicios se mantuvieron. Esto no fue así, y en los primeros días de enero de este año, algunos usuarios señalaron que no solo continuó el cobro de cuotas de recuperación, sino que hasta aumentaron. Ante esto, el presidente López Obrador aseguró que para inicios de diciembre el sistema ya estaría echado a andar. El 1 de diciembre de este año va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad, con servicio de calidad, atención médica y medicamentos gratuitos. Va a estar funcionando. Ese es el propósito, como los servicios de salud que hay en otros países del mundo, como Dinamarca. A eso aspiramos, como Canadá, como Reino Unido. Es un desafío, aseguró en su conferencia de prensa del 16 de enero pasado. La gente siente cariño por AMLO y sus opositores no lo entienden. Ayer se cumplieron 2 años en su cargo el presidente López Obrador y la mayoría de las encuestas indican que sigue disfrutando del apoyo y aprobación de un porcentaje mayoritario de los mexicanos. Es más, hoy es más popular que cuando en el 2018 ganó la elección con 53.2% de los votos. De acuerdo con la información realizada por Consulta Mitofsky para El Economista, aprueba la gestión presidencial de 57.3% de los encuestados. Esta encuesta señala que 4 aspectos de su gestión obtienen la aprobación de 50% o más de los encuestados. Disminuir la corrupción, 51.5%. Fortalecer la democracia, 51.4%. Proteger los derechos de todos los ciudadanos, 50.5%, y aumentar el prestigio internacional de México, 50.1%. Los 4 aspectos que reciben menores porcentajes de aprobación son: lograr que la paz regrese a nuestro país, 31.4%. Combatir la delincuencia, 34.01%. Disminuir la pobreza, 36.2%. Crear empleos, 37.8%. El 43.2% manifiesta que el presidente ha sabido atender la emergencia del COVID-19. Otra encuesta realizada por el Grupo Reforma señala que 61% de las personas aprueba la forma en que AMLO está haciendo su trabajo. La encuesta indica que 50% de los entrevistados cree que ha cumplido con las expectativas de cambio. Sin embargo, 50% más de ellos dicen que AMLO
no ha dado los resultados que prometió en cuanto a reducir la violencia, 66%, combatir el narcotráfico y el crimen organizado, 64%, mejorar la economía del país, 56%, combatir la corrupción, 51%, y reducir la pobreza también, 51%. Una tercera encuesta que realizó El Financiero muestra que 64% de los entrevistados aprueba el trabajo que está haciendo López Obrador, y además un porcentaje similar aprueba que él promueva valores de amor, perdón y redención a través de una guía ética. 60% lo califica como un hombre honesto. Hablando de deportes, Chivas gana un título de liga cada 10 años. El segundo equipo más ganador de la Liga MX tiene esa frecuencia ganadora desde las décadas de los 80s. Si el parámetro para pronosticar al campeón del torneo Guardianes 2020 fueran los últimos 40 años, Chivas tendría asegurado no ganar. Desde la década de los 80s, este club gana una liga cada 10 años. Sus últimos trofeos fueron en las temporadas 86-87, el verano del 97, la apertura del 2006 y finalmente en la clausura del 2017. Entre las estrellas número 9 y la número 12 pasaron 31 años, mientras que su acérrimo rival, el América, ha ganado 7 campeonatos en ese mismo periodo. En el plano internacional, otros grandes han ganado más estrellas. El Bayern 21 en Alemania, la Juventus 14 en Italia, el Manchester United 13 en Inglaterra y el PSG 8 en Francia. Son las noticias deportivas. Por cierto que hoy inician los cuartos de final, el encuentro entre las Chivas del Guadalajara y el equipo León. Esto será por allá en el estadio del Guadalajara. Propuesta de la era entre austeridad y reingeniería del gasto, dice López Obrador. En los 2 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el discurso oficial ha sido la austeridad republicana. Sin embargo, expertos apuntaron que dicha austeridad se ha enfocado solo en los presupuestos de los ramos administrativos del gobierno, por lo que en realidad se ha hecho una reingeniería del gasto público. Los primeros 2 presupuestos del gobierno sí han crecido, aunque el del siguiente año no. En términos globales, no hay austeridad, pero esta se ha manifestado en los ramos administrativos del gobierno, en sus dependencias, con lo que el dinero se ha destinado a otras prioridades de la actual administración, indicó Raimundo Tenorio, catedrático del TEC de Monterrey. Dice, por ejemplo, en el 2019, el primer año de gobierno de López Obrador, el presupuesto aprobado fue por 5.8 billones de pesos, mayor a los 5.2 billones de pesos aprobados para el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto. Más que austeridad, es una reasignación de recursos, es una reingeniería del gasto, indicó James Salazar de Cibanco. Sin embargo, apuntó, si bien los presupuestos de López Obrador han aumentado y atendido algunas necesidades de la población, como las pensiones a los adultos mayores, en términos de crecimiento económico, el gasto no ha incidido como se esperaba, dice en su entrevista. Está usted en Noticias desde el Centro. AMLO celebra sus 2 años de gobierno en medio de una escalada de COVID-19. Una tercera parte de la administración actual ha estado enfocada en atender la crisis sanitaria, económica y social ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Este 1 de diciembre, el presidente López Obrador
concluye su segundo año de gobierno en medio de la urgencia sanitaria por un repunte de casos de COVID-19. En 9 de los 24 meses que el presidente ha gobernado en México, los esfuerzos se han enfocado en atender la pandemia de COVID-19 y las consecuencias sociales y económicas que se han derivado de ello. Prácticamente el segundo año de gobierno, la agenda ha sido dominada por las crisis ocasionada por el virus SARS-CoV-2, que ha cobrado, en los datos reconocidos, la vida de más de 106,000 personas a nivel nacional y con síntomas de ir al alza. Datos del INEGI lo ubican como la segunda causa de muerte, pero estimaciones oficiales indican que podría haber ya más de 156,000 fallecidos por COVID-19 en nuestro país. El director general de la Organización Mundial de la Salud alertó el pasado lunes que México está en mala situación frente a la pandemia debido a que el país duplicó el número de contagios y muertes entre octubre y noviembre. La situación en México es muy preocupante. Los números muestran que el país está en mala situación. Cuando suben los casos y también las muertes, es un problema muy serio y pediríamos a México que sea serio, dijo en conferencia de prensa el representante de la Organización Mundial de la Salud. La situación en México es muy preocupante. Los números muestran que el país está en mala situación. Cuando suben los casos y también las muertes, es un problema muy serio. Pediríamos a México que sea serio. Esperamos que todos los líderes den el ejemplo. Los expertos de la Organización Mundial de la Salud pidieron a México reforzar la prevención e higiene, así como mantener las medidas de mitigación como distancia física y el uso de cubrebocas. Y pidieron a los líderes y autoridades poner el ejemplo. Queremos que los líderes se conviertan en modelos de comportamiento. Queremos que las personas influyentes también lo sean. Cuando decimos líderes, pueden ser líderes políticos, pueden ser líderes religiosos, pueden ser líderes tradicionales y pueden ser otras personas influyentes. Y tienen que dar ejemplo de otra manera. Quiero decir que duplicar las muertes y los casos en 3 semanas es una mala señal. Comentó al ser cuestionado sobre que el presidente de México no usa cubrebocas, al aclarar que no entra en comportamientos individuales. A la petición de la organización de que México sea serio con la pandemia, se suma a demoledora posición en la que el país fue ubicado hace unos días por la agencia Bloomberg en el manejo de la pandemia, al ocupar la última posición de 53 países evaluados, donde contaron aspectos como los casos positivos por cada 100,000 habitantes en el último mes, las muertes por cada millón de habitantes, el número de pruebas realizadas para detectar el virus y acceso a vacunas contra el COVID-19. Los diputados alargan trámite de reforma en outsourcing. Comisiones del Trabajo y de Hacienda entran en sesión permanente para construir dictamen y aplazan discusión para la siguiente semana. Por unanimidad, las y los congresistas de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, la del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, se declararon ayer martes en sesión permanente con el objetivo de continuar en la construcción del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto enviada por el presidente López Obrador en materia de subcontratación laboral. La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de San Lázaro, la diputada de Acción Nacional Patricia Terrazas, señaló que las juntas directivas de ambas comisiones acordaron que cada vez que el trabajo consiste en aprobar el dictamen en materia de que los grupos parlamentarios están considerando impulsar algunos acuerdos
es procedente que ambas instancias legislativas se declaren en reunión permanente. Lo anterior subrayó para continuar el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que reforma diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, así como del Código Fiscal de la Federación. Por su parte, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Baja, el legislador de Encuentro Social, Manuel de Jesús Valdenebro Arredondo, anunció la realización del Parlamento abierto sobre el tema de las administradoras de fondos para el retiro, Afores, para el jueves y el viernes de esta misma semana. Del mismo modo, las y los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público avalaron por unanimidad el Parlamento abierto sobre la iniciativa respecto de la Ley de Pensiones. Posteriormente, se declaró receso a la sesión permanente acordada con antelación a fin de reanudarla cuando se considere conveniente. Esto es lo que pasa allá en la Cámara de Diputados, la tribuna más alta de la patria de nuestro país. Salud anuncia que ya está la guía para la vacunación contra COVID-19. El subsecretario de Salud adelantó que en los próximos días se presentará el documento que México tendrá que seguir para la distribución y administración de las vacunas contra el COVID-19. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó ayer martes que está lista la política nacional de vacunación contra el SARS-CoV-2. En conferencia de prensa sobre la situación de la pandemia, López-Gatell señaló que en los próximos días se informará públicamente sobre los lineamientos para la vacunación contra del COVID-19. Estamos próximos a anunciar formalmente la política nacional de vacunación contra el SARS-CoV-2. Teníamos un plan preliminar fechado el 14 de septiembre y tenemos una versión definitiva fechada el 17 de noviembre, indicó López-Gatell, y explica que es la guía que tendrá que seguir México para llevar a cabo la distribución y administración de las vacunas contra el COVID-19. Además, enfatizó que el documento, más allá de ser un lineamiento, es un trabajo de más de 3 meses realizado por el equipo técnico asesor conformado por distintas personas expertas. Es una buena noticia porque significa que vamos adelante. Tenemos ya este lineamiento técnico que considera la idea de prevalecer el bienestar humano, tener un trato igualitario, lograr una equidad respecto al acceso de las vacunas, dijo. El subsecretario mencionó que la Política Nacional de Vacunación identifica con claridad cuál es el esquema de priorización bajo razones técnicas, científicas y epidemiológicas. También considera aspectos importantes de farmacovigilancia y evaluación de efectividad poblacional. Lo vamos a hacer públicamente próximamente. Es importante que sepan que vamos bien, dijo López-Gatell. Y la pregunta es, ¿y cuándo llegan las vacunas? Esa es la pregunta más importante, ¿no? ¿Cuándo llegan las vacunas a nuestro país? Está usted en Noticias desde el centro. Y el tipo de cambio a que disminuya la deuda a 11.9 billones de pesos en tan solo el mes de octubre. La deuda pública de México, medida a través del saldo histórico del requerimiento financiero del sector público, la medida más ampliada de la deuda, disminuyó en octubre a 11 billones 955 mil 709 millones de pesos, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En septiembre, la deuda se ubicó en 12 billones 159 mil
294 millones de pesos, cifra que se redujo 1.7% para octubre. Los saldos de la deuda pública a octubre presentan una reducción respecto a septiembre debido a la apreciación del peso frente al dólar, el manejo responsable y eficiente de los pasivos y el uso prudente del endeudamiento. Dentro de los techos autorizados por el Congreso, indicó la dependencia a cargo de Arturo Herrera en su informe sobre finanzas públicas y deuda pública. De esta manera, la Secretaría se ubicó en 51.8% del Producto Interno Bruto en el 10º mes del año. En junio pasado, la Secretaría superó los 12 billones de pesos ante la depreciación del peso frente al dólar, lo que incluso llevó a la Secretaría a modificar su pronóstico para la deuda al cierre del año a 54.7% del Producto Interno Bruto, desde la estimación previa de 45.6%. Está usted en Noticias desde el Centro. Yo les invito para que nos acompañe a través de nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Yo le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube y forme parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro. Y también le invito para que participe en nuestra página de YouTube. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 14 horas, 2 de la tarde, tiempo del Centro. Y estas son las noticias que se generan allá en Tamaulipas. De Ciudad Victoria, con un llamado a la sensibilización social para aprovechar la época decembrina y mantenerse en casa, evitar salidas innecesarias, fiestas y posadas, la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina, advirtió que el aislamiento social será la forma más efectiva para contener un rebrote del COVID-19. Al presentar el informe sobre el estado actual de la pandemia, la titular de la Secretaría de Salud en Tamaulipas precisó que durante las últimas 24 horas se confirmaron 87 casos y 6 fallecimientos asociados al virus SARS-CoV-2. Con ellos, la cifra oficial asciende a 36.091 positivos acumulados, de los cuales 31.125 se han recuperado y 3.002 personas han fallecido. Molina Gamboa detalló que los nuevos pacientes residen en los siguientes municipios: en Altamira, 72, en Matamoros, 25, en Reynosa, 50. Además, informó también sobre las defunciones que corresponden a Reynosa, 1 persona, Nuevo Laredo, 2 personas, Ciudad Victoria, 2 personas y en Yera, 1 persona. La funcionaria estatal pidió no relajar las medidas preventivas como el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, mantener la sana distancia, evitar tocarse la cara con las manos sucias, no saludar de mano, abrazo o beso, mantener el control de enfermedades como la obesidad, hipertensión o diabetes y no exponer a niños y adultos mayores en la calle o espacios públicos. Esto fue lo que dijo la secretaria de Salud en el estado de Tamaulipas. Noticias que nos llegan de Ciudad Victoria. Aumentaría nivel de restricciones de continuar casos de COVID-19. Esto es lo que ya informamos. Mientras tanto, de Matamoros, durante la mañana del pasado lunes y ante los congelantes temperaturas que se registraron en la zona de la playa Bagdad, la diputada local Ivette Bermea Vázquez atendió la gestión de los ciudadanos llevando cobertores para mitigar el frío. La legisladora local agradeció a matamorenses comprometidos
con su ciudad, quienes de inmediato, al conocer la solicitud que le hicieron los residentes de la playa, se sumaron a estas acciones, donando los cobertores para las familias. El pasado domingo, y ante un descenso significativo en las temperaturas, algunas personas que viven en la zona de la playa Bagdad me contactaron en mis redes sociales solicitando el apoyo para tener cobertores para las personas de la tercera edad, principalmente, dijo la diputada Bermea. Con la confianza en la transparencia con la que se han conducido la diputada Ivette Bermea en su trabajo de gestión social, los ciudadanos Miguel Seguí y Paulino Santillán se sumaron a la causa donando cobertores como para llevar a los campos pesqueros de la playa Bagdad, allá en Matamoros. También de Matamoros, al alza pacientes con COVID en el ISSSTE de la ciudad de Matamoros. Poco a poco ha ido subiendo el número de pacientes que llegan al ISSSTE con síntomas de COVID-19, afortunadamente mucho menos de lo que se considera la primera oleada del virus. Sin embargo, se ha detectado que no están acudiendo a tiempo para atenderse. El administrador de esta institución médica, Humberto Solesi, indicó que los pacientes de COVID están llegando con síntomas bastante avanzados, razón por la cual exhortó a acudir al médico al menor síntoma de la enfermedad. Destacó que fue desde la semana pasada cuando comenzaron a llegar pacientes con síntomas de COVID y lamentó que aquellos que llegan a internarse son los que van con más síntomas más graves, por lo que recomendó tener cuidado y no esperarse tanto. De lo contrario, la situación se complica tanto para los pacientes como para los médicos que los atienden, pues tienen poco por hacer. Solesi comentó que desafortunadamente la temperatura no está ayudando mucho y la tendencia pudiera ser que haya confusión de diagnósticos entre el COVID y enfermedades del tipo respiratorio. Agregó que por ende se les tiene que hacer una valoración para ver si los síntomas que muestra el paciente no es un posible caso de coronavirus o si se trata de una neumonía, por lo que a su vez recomendó no entrar en pánico y atenderse de inmediato para evitar la afectación del sistema inmunológico producto del temor, dijo en su entrevista el día de ayer Humberto Solesi Carvajal, administrador de el ISSSTE por allá en Matamoros. Inauguran la primera etapa del Parque Central también en la ciudad de Matamoros. Son las noticias de esta tarde. El gobierno municipal de Matamoros inauguró la noche del martes lo que es la primera etapa del Parque Central, un lugar dedicado para la práctica del deporte y la convivencia familiar, respetando siempre la sana distancia. Por eso es importante este tipo de obras, más que en la actualidad son poco utilizadas por el problema que existe por la pandemia, por el COVID-19. Ocupación hotelera baja también allá en Matamoros, es de tan solo un 25%. En una situación crítica se encuentran los hoteles de la frontera, quienes mantienen a la baja ocupación llegando a tan solo un 25%. Esto principalmente se debe a la pandemia y lo que ha originado con sus restricciones. El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Matamoros, Delfino Cantú, señaló que ya se había rebasado el 50% de ocupación en unas semanas atrás, pero desgraciadamente de nueva cuenta se vino abajo, sobre todo la última semana del mes de noviembre. Si a nivel nacional se ha dado a conocer que hay solo un 28% de ocupación hotelera, en Matamoros el panorama es aún más complicado, sobre todo con las restricciones que se mantienen, dijo.
Recordó que en estas fechas la comunidad del interior del país llega a Matamoros a hospedarse y a cruzar a compras de regalos a la vecina ciudad de Brownsville, pero en esta ocasión no será así. Para nosotros, esto sí nos pega. El que no se pueda pasar a los Estados Unidos repercute en cuanto a la llegada de mexicanos a la frontera, comentó. Normalmente hay personas que se hospedan en Matamoros y van de compras al lado americano. No todos, pero sí nos genera una ocupación del 60% en promedio en estas fechas, pero ahorita apenas llegamos al 25%, dice Delfino Cantú, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en la ciudad de Matamoros. Está usted en Noticias desde el centro. Productores a la deriva por falta de apoyos. Esto es también allá en Matamoros. Productores a la deriva por la falta de apoyos. Los productores agrícolas de la zona de temporal en el municipio de San Fernando empezaron a sembrar con el objeto de aprovechar la humedad que registran los predios, debido a que si no lo hace ahorita, más adelante de no llover se quedarían sin cultivar. Al respecto, el presidente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, Agustín Hernández, manifestó que de la superficie que se siembra en el norte de la entidad, el 50% de los predios reportaron los productores son los que captaron la humedad suficiente debido a que las precipitaciones fueron dispersas. Con relación a la cobertura de un seguro agrícola, el entrevistado citó que los agricultores están a la defensa por motivo de que no tienen dinero para contratar la protección de este tipo, de manera que están a expensas de que las condiciones climatológicas los favorezcan. La situación es que existe una superficie de que todavía le falta humedad y estamos hablando de algunas 300,000 hectáreas de 700,000 que se ubican desde San Fernando, Matamoros, Vallehermoso, Río Bravo, expresó. Citó el entrevistado de que a partir de ahora y hasta mediados de diciembre se estima se generalice la siembra de sorgo en las zonas de temporal. Por lo pronto se estima que sean alrededor de 1,000 hectáreas las que ya fueron sembradas en la zona aledaña al municipio de Matamoros. Esto fue lo que informó Agustín Hernández Cardona, presidente de la Unión Agrícola Regional del Norte, allá en Tamaulipas. Y estas son las noticias que se generan aquí en el estado de Guanajuato. La información sobre el coronavirus. En el estado de Guanajuato suman 64,041 casos confirmados del COVID-19. 4,746 se encuentran bajo investigación, mientras que ya 83,180 casos son los descartados. Los casos de comunidad sanitaria son 63,885. 53,261 son los casos recuperados del coronavirus. 4,209 los decesos en la entidad guanajuatense. Y por municipios, como sigue: Abasolo 38, Acámbaro 62, a Paseo del Alto 25, a Paseo del Grande 49, Celaya 400, Comonfort 35, Coroneo 2, Cortázar 103, Cuerámaro 15, Doctor Mora 8, Dolores Hidalgo 90, Guanajuato Capital 115, Guanímaro 11, Irapuato 394, Jaral del Progreso 23, Jerécuaro 49, León 1515, Manuel Doblado 26, Moroleón 23, Ocampo 12, Pénjamo 65, Pueblo Nuevo 3,
Purísima del Rincón 33, Romita 41, Salamanca 248, Salvatierra 73, San Diego de la Unión 10, San Felipe 50, San Francisco del Rincón 81, San José Iturbide 29, San Luis de la Paz 90, San Miguel de Allende 56, Juventino Rosas 70, Santiago Marabatío 5, Silao 184, Tarimoro 11, Tierra Blanca 4, Uriangato 30, Valle de Santiago 75, Victoria 5, Villagrán 54, Jichú 3 y Yuriria 28. Esta información la podrá usted leer más ampliamente si entra a la página oficial coronavirus.guanajuato.gov.mx. En esta página podrá usted leer esta información más ampliamente. En León, los comerciantes del mercado Aldama vislumbran bajas ventas por la recomendación de no hacer posadas este año. Algunos de ellos creen que a pesar de las disposiciones, la gente por lo menos sí hará reuniones en la familia. Los precios de las frutas tradicionales de las posadas, aseguran comerciantes, se mantendrán igual, sin embargo, se esperan pocas ventas. Si se suspenden las posadas, obviamente las ventas se vienen abajo y no poquito, todo. Platicó Carmen Rodríguez, quien agregó que la venta de productos para las posadas en mercados de abasto, tomando como referencia años anteriores, comienza antes del mes de diciembre. En el 2020 para nada se ha visto reflejado el movimiento mercantil. Ahora no hay ventas, para nada. Nosotros trabajamos el cacahuate, vendemos a abastos y muchas otras partes y estamos totalmente estancados, sin movimiento, sin rotación de producto porque la gente no lo compra, agregó Carmen Rodríguez de Cacahuates Rodríguez. El costo de insumos para realizar las posadas se mantendrá igual con o sin festividad. El cuarto de cacahuate se encuentra en 20 pesos. Mandarina y naranja, el kilo rebasa los 10 pesos. Lo único que sí podría subir es la guayaba, aunque indicar un comerciante sería acercándose ya el 24 de diciembre. Va a estar muy solo por lo mismo de que no va a haber posadas, no habrá varias actividades por la contingencia, a lo mejor no tanto las posadas, pero sí van a ser reuniones y como cosas así, comentó Mariana de la frutería Álvarez dentro del mercado Aldama. En caso de que hubiera ventas, dijo Mariana, acudiría a la gente 2 o 3 días antes de las posadas. Ella opinó que en esta ocasión tal vez la gente sí se haga caso a las recomendaciones de no hacer posada. Estamos un poco flojas a diferencia del año pasado. A mediados de noviembre ya se empieza a ver movimiento y ahorita es fecha de que no. Yo creo se ha disminuido un 50%. Tenemos todo todavía en estas fechas, ya casi no había mercancía, mencionó Adriana de la refresquería López, donde venden elementos para realizar el tradicional nacimiento. Esta es la opinión de algunos comerciantes del mercado Aldama, aquí en León, Guanajuato. Destinan más de 92 millones de pesos para fortalecer seguridad en el estado. Diego Sinué Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, confirmó una inversión de poco más de 92 millones de pesos para el fortalecimiento policiaco. Durante la 9ª sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública en el municipio de Silao, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, confirmó una inversión de más de 92 millones de pesos para el fortalecimiento de diversas corporaciones de seguridad municipales y para nuevas unidades
y equipamiento de elementos. El mandatario indicó que el recurso proviene de la primera administración del Fondo Estatal 2020 y con él se beneficiará a 32 municipios con 91 pick-ups equipadas como patrullas con radio móvil, las cuales ocuparon una inversión de 60.5 millones de pesos. De igual manera, se invirtió 10.4 millones en 50 motocicletas equipadas para fungir como patrullas y las que se destinarán a 20 municipios. Además, se adquirieron 480 radios portátiles para 36 o para 30 municipios con un costo total de 21.4 millones de pesos. Somos un gobierno que cumple y que está trabajando para garantizar la seguridad y el bienestar de las y los guanajuatenses. Somos un gobierno de leyes y de instituciones fuertes, dijo el señor gobernador. Desde hace 2 años se instaló el Consejo Estatal de Seguridad Pública, en el cual las autoridades de los 3 niveles de gobierno concurren, así como los poderes públicos del Estado, autoridades municipales y representantes de la sociedad. El Consejo Estatal de Seguridad Pública está integrado por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, un representante del Poder Legislativo y las y los 46 presidentes municipales y 10 consejeros ciudadanos. Esto fue lo que dijo el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, en una conferencia de prensa. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Las noticias que se generan aquí en el estado de Guanajuato. Para proteger su hogar, familias de León destinan más de 5,000 pesos. La encuesta de victimización y percepción de inseguridad informó que las familias leonesas invierten un promedio de 5,497 pesos en medidas preventivas. Para protegerse de la inseguridad, las familias leonesas invierten un promedio de 5,497 pesos en medidas preventivas que les permitan proteger su hogar y salvaguardar su patrimonio. Así lo reveló la encuesta de victimización y percepción de inseguridad en el municipio de León. Pese a que los índices de violencia en el estado de Guanajuato han ido en aumento en los últimos años, el presupuesto que invierten las familias va a la baja, pasando de 8,046 pesos durante el año 2018, 7,083 en el año anterior, hasta los 5,497 en el año actual. En cuanto a cuál es el promedio de inversión en estas medidas que tomaron, vienen de 8,000 pesos y bajaron hasta 5,000, lo cual quiere decir que la gente está invirtiendo mucho menos para su propia seguridad, y esto va más allá de la percepción. Esto es testimonial, explicó Francisco Abundis Luna, director del Centro de Investigación aquí en León, Guanajuato. Ante la falta de pago de maestros, se inicia una gestión necesaria. Al menos 50 maestros de preescolar en el estado de Guanajuato denunciaron la falta de pago de sus salarios por más de 5 quincenas. Debido a que al menos 50 maestras de preescolar en el estado de Guanajuato denunciaron la falta de pago de sus salarios por más de 5 quincenas, la Secretaría de Educación de Guanajuato informó que se encuentran realizando las gestiones necesarias para agilizar el cumplimiento de pago. Las maestras son pertenecientes a los municipios de Celaya, San Miguel de Allende, Comonfort, Irapuato, Salamanca, Uriangato, Guanajuato Capital, entre otros. Y debido a que se acercan las vacaciones decembrinas, las docentes mostraban preocupación, pues temían que el dinero de lo que ya han trabajado se perdiera. Además, mencionaban que lo normal era esperarse a 2 quincenas para recibir el pago correspondiente, pero esta vez
Ya ha pasado más tiempo, por lo que buscaban una respuesta de la Secretaría de Educación Pública en el estado de Guanajuato. Y estamos llegando ya a la parte final de Noticias desde el Centro. Qué bueno que estuvieron con nosotros en nuestra emisión de hoy miércoles 2 de diciembre de este 2020. Gracias, muchísimas gracias. Yo los espero el día de mañana a partir de las 2 de la tarde, tiempo del Centro. Transmitimos Noticias desde el Centro de lunes a viernes, a la misma hora, 14 horas, 2 de la tarde, tiempo del Centro. Gracias por estar con nosotros. Y como siempre, antes de que nos retiremos, las recomendaciones de todos los días. No salga a la calle sin usar el cubrebocas. Guarde la sana distancia. No acuda a lugares donde haya mucha aglomeración de personas, porque ahí existe la posibilidad de que usted contraiga el coronavirus. Lávese las manos muchas veces durante el día con agua y con mucho jabón. Si tiene gel por ahí en su casa, utilícelo. También puede ayudar a prevenirnos del coronavirus. Si se protege usted, protege a su familia. Vamos a dar cumplimiento a las instrucciones que nos giran las autoridades sanitarias de nuestro país, porque si nos protegemos nosotros, protegemos a lo que más queremos, que son nuestras familias. Amigo, amiga, joven, niño, adulto, cuídense, por favor. Evitemos no contraer el coronavirus. Es algo muy serio. El coronavirus está vigente en todo el mundo. Gracias, muchísimas gracias. Repito, los espero el día de mañana, ya jueves, a partir de las 14 horas, 2 de la tarde, desde aquí, desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado. De aquí, informamos a toda nuestra república, vía internet, a todo el mundo. Les saluda su amigo y servidor, Guadalupe Garza Ruedas. Los espero mañana. No me fallen. No me dejen solo, por favor.